11 de la mañana, 24 minutos, 26 grados 4 en San Andrés de Giles. Y en este caso tenemos a un vecino gilense ya en nuestro estudio. Esta semana salió en Infociudad una nota escrita por él que pone en debate un tema que es un tema interesante, un tema muy interesante y que siempre puede llegar a aparecer en alguna mesa. Está con nosotros Luis Humacata, que es geógrafo y es también, en este caso, investigador de la Universidad Nacional de Luján. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes primero por invitarme en este espacio tan importante de la mañana. Así que bueno, con muchas ganas de charlar sobre este tema que tuvo bastante repercusión. Sí, a nivel nacional, ¿no? Hay que empezar y después, bueno, lo que fue en el plano local. Desde el CONICET, por ahí lo vas a explicar mejor, se creó un índice de calidad de vida, es decir, cómo viven los argentinos de acuerdo a la zona en la que habitan. ¿Cómo fue ese estudio? ¿Cómo se determina un índice de esa magnitud? Bien, primero hay que remarcar que este tipo de estudio viene ya desde hace años. Bien. Es una investigación que tiene más de 20 años. Lo hizo el doctor Velázquez, geógrafo, junto con su grupo de investigadores que pertenecen al CONICET, pero pertenecen también a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que están dentro del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. La idea es, bueno, a partir de un índice, sintetizar la calidad de vida de la población. Se hizo en primera instancia a nivel de partido, es decir, considerando todas las regiones argentinas, pero a nivel de partido, es decir, la mínima unidad de información era el partido. Lo que se hizo ahora con este nuevo índice es la unidad de información, cambiarla y que sea el radio censal, es decir, que se subdivide el partido y ya no se tiene una información a nivel de partido, sino que hay mucha más información y uno puede ver la distribución de esos valores en el interior del partido, en este caso de cualquier partido de Argentina. Para aplicarlo, en este caso para los vecinos, antes vos decías, San Andrés de Giles tiene este índice en total. Ahora vos lo que podés ver es qué índice tiene Cucuyo, Franklin, los barrios, cómo nos vamos alejando de la zona céntrica, por ejemplo. Sí, en nuestro caso, en la geografía, el tema de la distribución espacial es el tema crucial en la geografía. Entonces, uno dice, bueno, San Andrés de Giles tiene 30% de pobreza, bien, pero ¿dónde está ese 30%? ¿Dónde se distribuye? ¿La calidad de vida es igual en todo el partido? No, sabemos que no es igual en todo el partido. Hay lugares en donde la calidad de vida es mucho mejor, en otros lugares es peor. Bueno, si uno tiene un solo valor a nivel de partido, no puede ver esas diferencias o esas desigualdades internas que hay en el interior del partido. Totalmente. Luis, para explicar a los vecinos, hay una nota, esto lo hacemos siempre, pueden ingresar ya, si tienen el celular en la mano, a Infociudad, hay una nota que dice cómo viven los gilenses, que es una nota que escribió Luis, la publicamos en Infociudad, y ahí está, bueno, el detalle y un abordaje justamente de él como docente, como profesional sobre el tema, ¿no? Para que ya vayan entrando en tema. Ahora, a mí me interesa saber es cómo el CONICET y los investigadores forman el índice. ¿En qué te podés fijar para determinar de qué manera viven los habitantes de una determinada región? Bien, es buena la pregunta porque aparte es muy amplio la temática, calidad de vida. Estamos hablando de que la calidad de vida es como sería el ideal al que uno quiere llegar, es decir, las condiciones de vida que uno quiere tener. Bueno, uno quiere tener mayor nivel educativo, mejor salud, vivir en un lugar donde no haya contaminación, vivir en las mejores condiciones. Entonces, para medir eso hay dos aspectos. Uno es el socioeconómico, el aspecto socioeconómico, que dentro de ese aspecto socioeconómico hay muchas variables. Bien. En el socioeconómico entran cuestiones de educación, salud y vivienda. Bien. Y después en el otro aspecto, que es el ambiental, están las cuestiones de contaminación, de inundabilidad. Esas son son los dos aspectos negativos. En los aspectos positivos podemos nombrar, por ejemplo, la cantidad de recursos culturales, por ejemplo, que tiene un lugar, ¿sí? O reservas naturales, ese tipo de cuestiones. En el caso de los aspectos socioeconómicos, se utilizaron variables del INDEC, variables estadísticas de fuentes oficiales, y también esto se complementó con trabajo de campo o en terreno, es decir, con información obtenida por los propios investigadores, y se tenieron en cuenta 40 variables para poder definir este índice de calidad de vida. Es decir, es un gran número de variables, porque a veces uno utiliza pocas variables
y al utilizar pocas variables deja fuera una gran cantidad de aspectos. Claro, vos me remarcabas recién fuera de micrófono que, por ejemplo, se analizan la cantidad, dentro de lo cultural, la cantidad de museos que tiene una ciudad, las ofertas terciarias, universitarias. Claro, que es un dato importantísimo para el desarrollo en calidad de vida de una comunidad. No sé, pienso ahora, no tenés que trasladarte 50 kilómetros para ir a estudiar y evidentemente esa ciudad va a mejorar tu calidad de vida. Sí, recordemos también que esto se utilizó, la información que utilizó para hacer este índice es del 2010, o sea, muchos de los aspectos que ahora se mejoraron se van a ver recién en el próximo censo. Claro. Y eso unos años después también. Bueno, también el de cuánta cantidad de espacios recreativos tiene un municipio, por ejemplo, también, o de espacios verdes también está dentro de este índice. Es decir que se abre un amplio abanico de cuestiones que se consideran para definir la calidad de vida. No son solamente los aspectos económicos y tampoco son las cuestiones materiales, porque por ejemplo la educación tiene que ver con algo que no es material. Tener una heladera, alguien puede tener una heladera, puede tener, no sé, computadoras en su casa, pero no terminó la primaria. Entonces, todo ese tipo de aspectos definen la calidad de vida. No solamente la calidad de vida se define por lo material, sino también por otras cuestiones que hacen también a que el índice suba. Porque estamos hablando de que esto es una media a nivel nacional. Dentro de la media a nivel nacional, uno se posiciona, digamos, el municipio se va posicionando en base a esa media. Por eso hay cuestiones en las que uno piensa que por qué tal municipio dio mal en el índice, cuando uno cree que debería dar mejor, pero también hay que diferenciar lo que es la percepción de uno con respecto a cómo vive uno y cómo vive uno en su lugar, con respecto a otros, a lo que es a lo que nos da, digamos, los datos oficiales o los datos reales en realidad. Acá te pongo el ejemplo concreto, porque ahora esta es una doble pregunta sobre este tema que me gusta que lo abordemos. Si vos mirás el índice, hoy decís, che, en Luján se vive mejor que en Giles, cuando yo, y digo, me lo llevo a lo personal, pero imagino que Sofi debe pensar lo mismo, o cualquiera que agarremos en la calle decir, no, acá se vive mucho mejor que en Luján. Sí. Pero ese índice dice, che, que en Luján se vive mejor. Entonces me gustaría que vos lo abordes y me puedas decir, che, ¿por qué el índice es así? Y el segundo tema, que también es importante, tiene que ver con cuál es tu mirada como geógrafo, como investigador, del resultado que da en San Andrés de Giles. Cómo se puede analizar profesionalmente esa zona que nos ubica a nosotros como ciudad. Bien, en primer lugar, para nosotros nos parece, o debería dar un índice mucho más alto en Giles con respecto a Luján, porque justamente es la percepción que nosotros tenemos. Pero por otro lado estamos hablando de que es un índice que va a sintetizar distintas variables. Entonces, dependiendo del peso que da cada variable, eso va a dar un resultado final, en algunos casos positivo y otros negativo. Claro. Por ejemplo, Luján, uno está diciendo que hay, no sé, cantidad de asentamientos precarios o alto porcentaje de población que vive hacinada, esa variable o ese indicador frente a otros indicadores pierde importancia porque hay más porcentaje de otras variables que hacen que eleve el índice, que sea mucho más alto. Claro. Entonces, en el balance general, Luján termina teniendo un índice mucho más alto que San Andrés de Giles. Bien. Pero eso, digamos, tiene que ver también con una cuestión estadística. Digamos, este tipo de métodos que son de la geografía, que utiliza variables estadísticas para poder de alguna manera representarlos cartográficamente, porque también esa es otra de las cuestiones, que acá estamos presentando cartografía, que no es lo mismo presentar un dato estadístico que presentar un dato estadístico junto a cartografía, es decir, a mapas que te muestran cómo es la distribución espacial de ese índice, cuáles son las zonas o los lugares que viven mejor o que viven peor. Tal cual. Bien, y con el otro aspecto que vos me decís de Giles. De Giles, claro. Vamos a analizar este índice, digamos, ya un poco más local. Bien. Porque justamente la idea mía de hacer este artículo tenía que ver con, bueno, aplicar esto que es a nivel nacional, mirarlo un poco en San Andrés de Giles, cómo repercute este tipo de trabajos en San Andrés de Giles. Si bien no tenemos un alto índice de calidad de vida, tampoco es tan muy bajo, pero a nivel, digamos, local, yo analicé la ciudad cabecera. Bien. Y las localidades menores, las localidades rurales,
No analicé puntualmente algunas zonas de la zona rural, porque me interesó más que nada ver la mayor concentración, los lugares donde hay mayor concentración de población, que en nuestro caso es la ciudad de San Andrés Giles. Sabemos que tiene un alto porcentaje de población con respecto al partido, y las localidades menores. Y me da que en el lugar donde mejor se vive, el índice, digamos, el índice más elevado en San Andrés Giles es en la zona centro, en la calle Avellaneda. Sí. Podríamos decir que entre Avellaneda, entre 9 de Julio y San Martín, Sí. en todas esas cuadras, y un poquito más, por ejemplo, yendo para Avenida España, en todas, no solamente Avellaneda, sino también Alsina y Pellegrini, es como el sector dentro de la ciudad de San Andrés Giles donde mejor se vive. Bien, ese es el lugar. Ese es el lugar. Y a partir de ahí, el índice, si analizamos solamente la ciudad, el índice va a ir disminuyendo, ¿sí? Es decir, va tomando tonalidades más oscuras. En realidad, el índice te muestra de un verde el verde sería la mejor situación. Zona de confort. Sí, después vamos al amarillo-naranja, que sería un intermedio, que es donde estamos nosotros. El que ve, cuando vean en la nota, fíjense que la mayoría de los colores van a ser esos: naranja, amarillo, en San Andrés de Giles, en las localidades también. Y a medida que el índice baja, es color rojo bien fuerte, que nos indica la peor situación. La peor situación. En San Andrés de Giles, en la ciudad, tenemos que el índice disminuye a medida que nos alejamos del centro de la ciudad, pero no disminuye tanto, y sí hay dos sectores que tienen, digamos, ya valores bastante bajos. Dos sectores de lo que es el área urbana de San Andrés de Giles. Ahora vamos a las localidades menores. ¿Qué pasa en las localidades menores con respecto a la ciudad de San Andrés de Giles? Yo digo que en las localidades se vive joya. Bueno, este índice nos dice que las localidades menores tienen, digamos, baja calidad de vida con respecto a la ciudad cabecera, que es de San Andrés de Giles. No tanto, digamos, no hay tanta diferencia, pero sí es más baja. Y de las 6 localidades menores, para vos, ¿cuál es la que mejor, en qué lugar se vive? Y si voy a pensar una localidad muy chica, no sé, vamos con un Franklin, no sé, donde haya poca gente y pueda dormir la siesta tranquilo en el medio del campo. Sí, bueno, justamente Franklin, para mi sorpresa, Franklin es el lugar donde encabeza, digamos, este ranking de localidades. Sí. Del índice es Franklin. Después tenemos que está Villa Espil. Después está Cucuyú. Estamos hablando de la mejor. Estamos hablando en realidad de todo el índice. Estamos hablando que están en peor situación que la ciudad cabecera. Ah, bien, ahí está. O sea, Giles tiene un 6.9. El punto máximo en Giles acá, que es en el sector de Avellaneda que te dije, 6.9. ¿Sí? Y las localidades tienen 6.25, 6.15 y bajan a 5.05. Entonces dijimos que estaba Franklin, Villa Espil, Cucuyú, Villa Ruiz, Solís y por último Ascuénaga. Acá no quiero que la gente de Ascuénaga, porque yo vengo de Ascuénaga, no quiero que se enoje la gente de Ascuénaga, porque en verdad justamente que Ascuénaga es el que tiene el índice más bajo de las localidades. Mirá vos. Y uno dice, bueno, Ascuénaga, vienen todos los turistas, se llena de turistas, hay restaurantes, se come riquísimo, hacen fiestas patronales, fiesta de la galleta. Bueno, en el índice, en ese balance, hay que entenderlo como un balance. Tal cual. En ese balance general de todas las variables, da que dentro de las localidades, si lo comparamos, es el más bajo. Ahora, si bien estamos haciendo una comparación y estamos trazando como una línea, ¿no? Y demás, vos me decías fuera de micrófono algo que yo no vi. Yo dije, cuando leí el trabajo que me pasaste, digo, che, qué desigual que es Giles. Y vos recién me paraste el carro afuera y me dijiste, no, pará, Gonzalo, no es tan desigual Giles. Tiene esa particularidad nuestra ciudad. Sí, mira, las ciudades o de los partidos con gran población, como por ejemplo Moreno, tenemos todo lo que es el conurbano, ahí vas a encontrar mayor desigualdad. O sea, de un verde a un rojo. Claro, vas a pasar de un rojo y al lado vas a tener un verde y ponete a pensar que en ese verde puede haber un country o puede haber digamos, y al lado puede haber una villa o asentamientos precarios, por ejemplo. Entonces todo lo rojo va a ser los asentamientos precarios y el verde va a ser el country, por ejemplo. Y en los partidos que tienen población, digamos, baja, que son, no sé, de 50.000 y menos, como en nuestro caso, yo lo que vi es que en nuestro caso, Carmen de Areco, Exaltación de la Cruz, Suipacha,
el índice no es tan alto, pero tampoco es tan bajo, de decir que está en término medio. Claro. ¿Sí? No hay tanta diferencia, tanta desigualdad. Recién te escuchábamos hablar, bueno, de la parte cuantitativa, los números, los índices. Ahora, si pasamos a lo cualitativo, ¿no? ¿En qué este informe, en qué se basa en cuanto a la línea teórica? Porque, por ejemplo, yo pensaba, no es lo mismo mirar la pobreza siendo de un espacio político como la izquierda, por ejemplo, que mirar la pobreza de un espacio político de la derecha. Entonces, bueno, ¿cuál es la línea a la hora de interpretar esos datos? Bueno, mira, acá como se basa uno en fuentes oficiales, que es la única forma de poder hacer un estudio de este tipo a nivel nacional, con este tipo de información, la única fuente oficial, la única fuente de información son las oficiales. Justamente, bueno, estos métodos lo que hacen es aumentar la objetividad, es decir, y más que nada lo que son los sistemas de información geográfica, porque estos mapas, hay que mencionarlos, se hacen a partir de sistemas de información geográfica, que son sistemas computacionales para la elaboración de cartografía y el análisis de esa información. Entonces, para no generar, digamos, esta mayor subjetividad en el estudio, y que el análisis se oriente para un lado porque la subjetividad me lo lleva para ese lado, se utilizan este tipo de fuentes y de variables o indicadores que nos muestran la realidad. O sea, si hay un 20% de pobreza en un lugar, hay un 20%, no tenés forma de dibujarlo. Y este tipo de sistema de información geográfica o este tipo de mapas o de trabajos, lo que hacen, no inventan los problemas. Es decir, no te va a mostrar algo que no es en la realidad. Es lo que pasa. Pero no te puede inventar lugares de pobreza o lugares de riqueza en lugares donde no hay. Claro. Hay un tema con esto que es la actualidad, ¿no? Ahora vamos a tener un próximo censo y ojalá que se trabaje de forma más ágil, porque las ciudades cambian y mucho, ¿no? En el paso de los años, y cómo ha avanzado todo también ha hecho que, no sé, pienso en el 2010 y pienso ahora, ciudades somos una ciudad muy diferente. En términos, por ejemplo, no sé, pienso en San Andrés de Giles y ha pasado en todo. Vamos a suponer el caso de San Antonio de Areco. En 10 años tiene una universidad, pudo generar un parque industrial, la posibilidad de tener 4 barrios nuevos, avenidas, un centro para la atención a las adicciones. Bueno, en Giles lo mismo, algunos barrios más. Es como que, a ver, lo que la crítica constructiva sería muy bueno que sea mucho más ágil, que los censos sean más ágiles también, porque es una herramienta fundamental para el desarrollo de un Estado. Nosotros, como Estado, tener esto es una lectura fantástica del lugar que vos estás administrando o gobernando o gestionando. Sí, la verdad que esto es un adelanto muy importante a nivel de información y de divulgación de esa información. Fíjate que como mencionaste algunos partidos, una de las cuestiones también que yo analicé en esa nota es cómo es la calidad de vida en los partidos alrededor de San Andrés de Giles. Es otro de los temas, ¿viste? ¿Quién vive mejor? Viste que siempre hay una disputa. Sí. Nosotros somos todos, digamos, lo que es la región pampeana, también se puede hacer a nivel nacional, que es lo que hicimos nosotros. ¿Cuál es la región de Argentina que se vive mejor? Sí, mejor. Bueno, dijimos que era la Patagonia, después va la región pampeana, donde estamos nosotros, después la región cuyana. Sí, ahí yo creo que Mendoza es el fuerte, ahí donde definió ese valor. Después está la región del NEA, ¿sí? Del noreste, el NOA, el noroeste, y por último la región del NEA, del noreste, donde está Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes. Ahí dentro, analizando las regiones, dio el índice más bajo. ¿Sí? Es decir, se vive mejor en la Patagonia, después en la región pampeana, después en la región cuyana, después en la región del noroeste, y por último, donde se vive peor es en la región del noreste. ¿Sí? Y bueno, vamos al nivel más regional, que es de acá de nuestro partido y de nuestros partidos alrededores, vecinos. Tenemos que el primero, esto igualmente no quiero que se confundan porque no es un promedio. Lo que yo hice en ese análisis, porque tampoco, digamos, profundicé en este tipo de análisis, digamos, comparativo con los partidos vecinos, lo que yo hice es tomar el valor máximo. ¿Cuál es el más alto nada más? No quiere decir que ese lugar sea mucho mejor, pero sí, en términos generales, nos podría indicar, podríamos hacer una especie de ranking también. Tenemos que de los partidos vecinos está Luján, viene Mercedes, está después Exaltación de la Cruz, después viene San Antonio de Areco, después viene Suipacha, Carmen de Areco y por último
el puntaje más alto el más bajo de lo más alto. El más bajo de los más altos, ¿sí? Que para nosotros es el más alto de San Andrés Giles, comparado con los más altos de los otros, es el más bajo. Es en San Andrés Giles, ¿sí? O sea, tenemos el puntaje de lo más alto, el más bajo. Y el puntaje más bajo, ¿sí? Que es el que nos indica la peor situación, también lo pongo en la nota, que también está dentro de San Andrés Giles. El radio censal que tiene el puntaje más bajo del índice de calidad de vida está en nuestro partido, ¿sí? Fuerte, ¿eh? Es un número interesante y bueno, que merece un análisis profundo y bueno, y también funciona como una especie de decir, bueno, che, tenés un montón para mejorar o tenés... En esta área es donde tenés que trabajar en la urgencia, o acá es donde tenés que planificar para empezar a crecer, o por qué me está dando este detalle. Es un gran tema, me parece. Sí, y también lo mencionaste vos hoy, y no, tampoco quiero extenderme con este tema, porque yo sé que algunas cuestiones son, digamos, bastante difíciles para el público en general, porque tienen que ver con mucha estadística, metodología, procedimientos metodológicos. Pero déjame decirte que esto tiene que ver con uno de los objetivos que tiene la geografía, nuestra ciencia, que es el de generar información y este tipo de análisis para de alguna manera aportar como herramienta a lo que es el ordenamiento territorial y a la gestión de políticas públicas. Entonces, de alguna manera lo que estamos mostrando es el carácter aplicado de la geografía, ¿sí? Es decir, la geografía aporta este tipo de conocimientos junto a otras ciencias. No solamente se debe considerar el aporte de la geografía, sino que tiene que ser más interdisciplinario, pero nos está diciendo cuáles son los lugares en los que se vive mal y en los que se vive mejor. Y ese es el aporte principal de la geografía, el tema de los mapas, la cartografía, la distribución espacial de un tema o de una variable, ¿sí? Mostrar las desigualdades en el espacio geográfico. Ese es como el aporte de la geografía a la cuestión del ordenamiento territorial, de las políticas públicas. Totalmente. Luis, te quiero agradecer por tu tiempo, por haber venido a charlar un rato con nosotros, por haber confiado en Infociudad para publicar el artículo. Enriquece totalmente la discusión local, no solamente el medio de comunicación, sino que es un tema de mucho interés para los ciudadanos, para la comunidad y para aquellos que tienen un cierto interés en ver cómo se proyecta nuestra ciudad y cómo crece, así que te lo agradezco ahora públicamente, y bueno, y el compromiso de seguir con el tema, de continuarlo y sí, de estarle cerca. Sí, bueno, muchas gracias a vos por la invitación y por darme este espacio para publicar esa nota en Infociudad, que tuvo bastante repercusión. Yo estuve viendo, digamos, los distintos... compartir la cantidad de claramente, de me gusta que tuvo también, así que bueno, agradecerle a la gente que nos acompañó en este primer intento, digamos, de divulgación de los conocimientos geográficos, más que nada en este medio local, así que muchas gracias. Muy bien, Luis Humacata, geógrafo, es docente e investigador de la Universidad Nacional de Luján, que escribió una nota en Infociudad que se llama ¿Cómo viven los gilenses? Ingresen ahí para conocer un poco más y bueno, recién estuvimos profundizando sobre ese tema. Ya venimos con más Feria Americana.